empleo en Chile vive actualmente uno de sus mejores momentos. La tasa de desocupación es de un 6%, por lo que el gobierno ya habla de pleno empleo. Y ante este escenario, la identificación de los líderes al interior de las empresas se vuelve un tema de gran relevancia, sobre todo cómo retener a los talentos. Una innovadora técnica para detectar y capacitar a estas personas está llevando a cabo la consultora de recursos humanos Target BDI. ¿De qué se trata? Se lo vamos a preguntar justamente a su presidenta ejecutiva, Ángela Osa. Ángela, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por convidarme a este programa. Ángela, ¿de qué se trata en definitiva el trabajo que ustedes están realizando para capturar, más bien para retener a los talentos, para evitar que la grúa se los lleve, uno, exacto, para que la gente se sienta a gusto en sus trabajos, y dos, para detectar los líderes potenciales dentro de la que hay? organización. Exacto, a ver, partamos por ahí, por lo primero, por los talentos. Por los talentos. Bueno, los talentos y el capital humano cada vez está tomando mayor relevancia en el mundo empresarial y en el mundo de las empresas. Es un hecho. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo medirlo? ¿Cómo saber dónde están? ¿Cómo saber qué hacemos cuando se nos va una persona indispensable dentro de la empresa? Nosotros tenemos metodologías muy probadas mundialmente por la DDI, la empresa que nosotros representamos, en que nos apoyan para lograr, primero, identificar a estos talentos. Lo hacemos en empresas grandes, enormes, como el caso de CMPC, que estamos trabajando en este minuto, como el caso del Banco de Chile. Lo hacemos en empresas medianas, como el caso de Casco, y en empresas pequeñas, lo que es mucho más fácil. Entonces, depende de eso, es una consultoría que se hace a la medida y que se va haciendo. Si son empresas muy grandes, se hace un test, una evaluación masiva, que lo hacen los jefes y también los hacen ellos mismos, para medir el potencial de liderazgo, es decir, qué personas pueden seguir ascendiendo en el liderazgo, y también cómo es su desempeño. Y con eso se hace un mapeo, se van identificando uno a uno las personas y se hace un mapeo. Pero este mapeo, lo principal es involucrar a las gerencias para que se valide, es decir, Juanito Periquito, ¿cómo salió evaluado y por qué salió evaluado así? Es decir, se hacen mesas de calibración para verificar si exactamente cómo desarrollar a esa persona y cuáles son los que tienen efectivamente liderazgo para desarrollarlos más y para ir haciendo lo que se llama los planes de sucesión. A ver, eso es súper interesante, pero Ángela, vamos por partes, sí, para ir aterrizándolo un poco. Ocurre que, como lo decíamos en la introducción, hay lo que dice el gobierno, hay pleno empleo, hay ofertas, se multiplican estas ofertas, y aquí entonces es la pregunta, para que la grúa actúe, es decir, para que a uno lo manden a llamar desde otro lado en la competencia o lo que se llame, tiene que haber también un incentivo económico. Y ahí hay otro factor, pues que ya no tiene que ver solo cómo te retengo yo porque te doy mejores oportunidades de crecimiento profesional. ¿Cómo te retengo yo si yo no tengo los recursos, por ejemplo, para poder equiparar la oferta? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo enfrentan ustedes? ¿Cómo lo enfrentamos nosotros, o las recomendaciones que damos? Hay personas para ciertas empresas y personas para otro tipo de empresas. Entonces, ¿qué es lo que quieren las empresas? Quedarse con las personas que sean adecuadas a la empresa mía, a la que yo trabajo, que tengan que ver con mi cultura, que tengan que ver con lo que yo le pago, que tengan que ver con el espíritu de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que quieren las personas? Cuando ingresan a una organización, las personas quieren desarrollo, pero se van generalmente por sus jefes. Fíjate que la parte económica, según todos los estudios que se han hecho, influye solamente en un 7%. Del 100% de la decisión de para ir a una empresa, apenas un 7%. A menos en que esté en una situación muy inferior al mercado. O a menos que la oferta sea desestructurante. Desestructurante. Claro. Pero lo que más incide, y por qué las personas se van, por el mal clima, por no reconocimiento, por un mal liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que quieren las personas dentro de la organización? Que todo el mundo quiere hacer bien su trabajo. Todo el mundo quiere resultados, pero quiere ser además quiere ser reconocido porque es inherente al ser humano. Y al ser inherente al ser humano, quiero eso. Entonces, una forma de que mis talentos se queden es reconocerlos, es identificarlos con metodología y con intervenciones que nosotros hacemos dentro de las empresas para guiar al empresariado, a los gerentes, a que sepan, mira, estos son mis talentos
para esto. Por lo tanto, el trabajo que ustedes hacen básicamente es hacia los que toman las decisiones en las empresas. O sea, ustedes preparan a los jefes finalmente, a los que están en los mandos medios o más arriba, para efectos de poder tratar adecuadamente a sus trabajadores. Eso por una parte, pero lo que también hacemos es buscar estos talentos ocultos. Perfecto. Es decir, dentro de una tremenda organización, que a 5.000, 20.000 personas, ¿cómo sé quiénes son aquellas personas que pueden ocupar un buen liderazgo entre la organización? Y para eso tenemos metodologías sumamente probadas en que se identifican a las personas en cuáles son sus talentos y cómo los voy desarrollando dentro de la organización. Y eso, perdona Ángela, le ha dado rédito también a la empresa, porque lo que muchas veces los empresarios no entienden es que en un buen clima laboral mejora también la productividad. O sea, si yo me siento, no solo por un buen clima, si yo me siento lo suficientemente reconocida profesionalmente, tengo mayor compromiso con mi empresa también. Por supuesto. Y rindo mejor. Y si sé que tengo posibilidades. Ahora, si estamos hablando, y aquí hay 3 generaciones, si estamos hablando de la generación hasta el año 60, que son los baby boomers, que generalmente son, y esto es bien interesante, que son las personas que son los jefes de la generación que viene, que es la generación Y, y que son los jefes o los de la generación X. Entonces, todas estas generaciones tienen características diferentes. La característica de hoy día de la gente joven que está entrando a trabajar son características de cambio. Me cambio, estoy 2, 3 años en la empresa y la característica de su jefe es tratarlos de tener en el largo plazo. No sé si me explico. Te explicas muy Entonces, bien. hay que ver ¿qué haces ahí con eso? Muy bien, muy buena tu pregunta. ¿Qué es lo que hace con eso? ¿Qué es lo que hace con la generación Y? Bueno, claro, llegar a un equilibrio y ver qué es lo que ellos quieren y qué es lo que la empresa quiere. Y eso, todo eso se puede intervenir, se puede hacer, se puede guiar. Y lo más importante en todo esto, y nosotros es lo que vemos con nuestra experiencia, es el liderazgo. El liderazgo dentro de la empresa y el liderazgo de personas que están más abajo, que a lo mejor en este momento no están en posiciones de liderar, pero que sí, mediante herramientas de medición, se puede ver su potencial de liderazgo. Ángela, lo que tú estás diciendo finalmente es que la permanencia de un trabajador en un periodo de tiempo es vista o se ha visto como algo que evidentemente favorece a una empresa, es decir, el movimiento, estos movimientos de 2, 3 años en que se va la persona que formaste y entonces en 2, 3 años se te va, después tienes que volver a formar. Claramente eso no repercute positivamente, me imagino. Repercute positivamente, todo tiene sus dos lados. Pero espérate, lo que pasa es que la generación, a ver, hablemos de la generación Y, como dices tú, o la de los baby boomers, ni hablar, eran aquellos que estaban 45, 50 años en una empresa, los baby boomers. Los Y ya diremos 20 o 15 años, ¿verdad? Ahora, por eso te pregunto, ¿es visto hoy día, desde el punto de vista organizacional, bueno o no tan bueno esta permanencia tan larga en el tiempo? No tan bueno. O sea, ni un extremo ni otro. Ni un extremo ni otro. O sea, ni 3 años ni 50. Porque en 3 años apenas lo alcanzan a formar. Pero hay que preocuparse de las motivaciones de esas personas que están entrando a la empresa para hacerlas calzar con las motivaciones de la empresa. ¿Y qué le dirías tú a la generación de hoy, a los jóvenes que hoy día están entrando al mundo laboral? ¿Les dirías paciencia, no sean tan ansiosos, aguanten un poquito más? Porque la sensación que a uno le queda es que las generaciones jóvenes tienen menos tolerancia a la frustración, fíjate, que mi generación. Las generaciones jóvenes tienen no menos tolerancia, las generaciones jóvenes son más revolucionarias, no tienen tanto respeto por la autoridad. Viven en el cambio, son más tecnológicas, por lo tanto no respetan al jefe que no es tan tecnológico. No sé si me explico. Perfecto. Por lo tanto, recomendación a esa generación. Recomendación a esa generación es que un poquitito de mirada hacia la experiencia. ¿Se apuran mucho, dirías tú? Sí, en algunos casos sí. ¿Y a la generación? En algunos casos llegan a la irreverencia. Y a la generación que hoy día ejerce las jefaturas y los liderazgos, ¿qué les dirías? A esas les diría, escuchen, miren y apliquen su experiencia. Y a los más antiguos. A los más viejos. Los que van quedando ahí todavía, los que van quedando, de importancia. Reconozcan lo que han hecho en su vida. Muy bien. Y transmitir eso. Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Y muchas gracias por convidarme. Gracias.